Hola, pues ahorita estamos iniciando este curso que quiero grabar, este curso tutorial de programación orientada a objetos a través de Java. ¿Por qué Java? Porque es un lenguaje, como está basado en C, o sea, tiene sintaxis tipo C. eh, es es muy versátil, o sea, si aprendes Java, pues es más fácil de ahí brincarte a C Sharp, por ejemplo, brincarte a C++, tiene ahí sus dificultades, pero la sintaxis es parecida, ¿sí? La mayoría pues comienza aprendiendo el lenguaje C, entonces pasar a Java pues es algo ya un poquito más natural, ¿de acuerdo? Y la verdad es que conociendo este tipo de lenguajes, utilizar otros tipo Python, Ruby, no suele ser tan complicado como si lo hiciéramos en orden inverso, ¿no? Que sería aprender primero Python y luego después aprender C Sharp, Java, pues ya sería más complicado. Entonces iniciamos pues este pequeño curso de programación orientada a objetos y a través de Java. Y primero que nada, pues comentar que esto es un paradigma de programación. Existen varios paradigmas de programación, te los vamos a ver, pero pues vamos a comenzar diciendo que un paradigma pues es una manera de pensar, ¿no? Una manera de trabajar, una manera de ver las cosas. Así pues, el paradigma orientado a objetos pues es una manera de una forma de analizar y de pensar la programación. ¿Y qué paradigmas tenemos? Pues existen varios, pero ahorita vamos a decir que tenemos estos dos grupos, el imperativo y el declarativo. Dentro del imperativo existe el procedural y el orientado a objetos. Realmente yo creo que este lado, lo que son los imperativos, pues son los que más fáciles o de hecho son los más, en su mayoría son los más antiguos, creo yo, pero son los más trabajables o los más más comunes, pues. De hecho es el que todo el mundo sabemos usar en su mayoría. Y dentro de los procedurales, pues que tenemos al Gran C, Fortran, COBOL, o sea, son lenguajes muy viejos porque fue el primer paradigma que se trabajó. Entonces, los lenguajes más viejos pues corresponden al, al procedural, ¿de acuerdo? Y dentro del orientado a objetos, pues tenemos ejemplos como Python, Ruby, Java, también está C Sharp, C++ y así. Luego, dentro de los declarativos, pues tendríamos el paradigma lógico y el funcional. El de lógico no encontré casi nada de lo que estuve buscando y yo sabía que existe Prolog, que es programación lógica, es un lenguaje que se utilizaba para sistemas expertos y de funcional si hay más. Existe pues el buen Lisp, que este es el logo de Lisp. Elixir, que está basado en Erlang y parte de Ruby y le meten programación funcional y sale Elixir. Scala, que hasta donde tengo entendido también tiene ahí cierta relación con Java actualmente. Y de hecho estos mismos, lo que vienen siendo estos lenguajes orientados a objetos, sí incorporan funcionalidad del paradigma funcional. Como vienen siendo las funciones anónimas, las expresiones lambda, etcétera, pero su paradigma fundamental pues es el orientado a objetos. No voy a hablar de la historia del paradigma ni nada, nada más diré que se comenzó a utilizar en simulaciones, precisamente de ahí viene el tema de objetos, porque lo que se trataba pues era de representar objetos existentes en la vida real. Entonces vamos a decir a grosso modo que la programación orientada a objetos se basa en la manipulación de objetos creados a partir de clases. Aquí me voy a regresar poquito, vamos a poner un ejemplo que vamos a ver más tarde. Por ejemplo, el objeto coche, la clase coche, pues entiende, si digo coche puedes pensar en muchas cosas, ¿no? Desde un compacto hasta un gran turismo. Es la clase coche y a un objeto concreto pues ya será un coche con cierta marca, cierto tamaño, cierta potencia, etcétera, ¿no? Entonces aquí por ejemplo esto que tenemos aquí es una clase,
¿sale? Y pues las clases, como dice aquí, podemos decir que son moldes para fabricar objetos que van a tener esa forma. En este caso aquí esto es aparte de lo que son los diagramas de clases. Aquí estamos representando una clase, la clase empleado, que tiene aquí número de empleado de la clase entera, nombre que de tipo cadena, fecha de ingreso, fecha de baja, y aquí tenemos, estos son los atributos, ¿de acuerdo? O sea, que hacen que algo sea único, sus atributos. Y aquí pues tenemos métodos, tenemos el método para crear un objeto, aquí está con el estereotipo create, y pues un método para dar de baja a ese empleado. De tal manera que mediante la operación create, aquí podemos crear, por ejemplo, este empleado cuyo número de empleado es el 456, de nombre Juan Pérez y fecha de ingreso 10 de mayo del 2021, y su fecha de baja pues está como null, así que aquí podemos entender que todavía sigue trabajando, ¿no?, en la empresa. Aquí podemos ver que mediante otra invocación create se crea otro empleado, que sería a lo mejor el número de empleado 673, nombre Yasmín Olivas, fecha de ingreso 15 de abril del 2021, cuya fecha de baja es null, ¿de acuerdo? Entonces estos dos objetos son de la misma clase, pero tienen atributos distintos. Entonces cada objeto tiene atributos propios, ¿sale? Entonces es cómo funciona la programación orientada a objetos. Puedes tener muchos objetos o instancias de la misma clase. Claro que cada objeto pues es diferente, ¿no? Aquí por ejemplo es un ejemplo muy gráfico. Los objetos pues es una materialización, perdón, de una clase. Entonces aquí hablamos de que existe la clase coche. Sin embargo, pues aquí a la izquierda vemos un coche con atributos muy diferentes a los que tiene el coche de la derecha, ¿no? Pesan diferente, tienen diferente potencia, diferente velocidad máxima, diferente capacidad de frenado, etcétera. ¿De acuerdo? Y dicho de una vez, si nos ponemos estrictos, por ejemplo, aquí podemos observar que también existe un objeto de la clase llanta. Estos son objetos de la clase llanta. Si te fijas, es una llanta. O sea, aquí la diferencia pues es que varía mucho lo que es el diámetro, el ancho de la llanta, el peso, el material del aro, etcétera, ¿no? Entonces, espero que con esto ya más o menos haya quedado claro la diferencia entre una clase y un objeto. La clase es la idea, es el molde, y el objeto ya es la materialización de esa clase, de esa idea. Así pues, aquí vamos a ver un poquito de código para irnos embebiendo un poquito en lo que va a ser Java. Y podemos ver aquí los imports. Se han utilizado un lenguaje tipo C o Python o demás, pues sabemos que hay que importar librerías, ¿no? Entonces ya después explicaremos esto más a fondo. Por lo pronto aquí tenemos una clase que se llama RH. ¿Sale? Aquí tengo un método estático main, eso quiere decir que es el punto de entrada a un programa. Y aquí creamos dos objetos, ¿sale? Tenemos el objeto de la clase empleado, o sea, es el objeto A. Y aquí pues decimos que es un nuevo empleado, y aquí le mandamos los atributos que va a tener inicialmente, que sería Juan Pérez, y aquí pues agarramos la fecha. Aquí empleado B, igual, sería Yasmín Olivas, y aquí le mandamos la fecha. Luego aquí mediante el método toString mostramos las propiedades de los objetos, del objeto A y del objeto B, y cada objeto pues acá se encarga, ¿no?, de hacer lo propio por sí mismo. Y luego ya por último vamos a modificar un objeto, en este caso al objeto A, ¿sí? Lo vamos a dar de baja, ¿sale? Y aquí le mandamos la fecha en la que queremos emitir la baja, y al final mostramos ambos objetos mediante aquí el método toString, que lo que hace pues, es que regresa una cadena de texto con la información del objeto, y aquí se muestra. Entonces la salida de ese programa pues sería así, que sería ejecutamos RH. Aquí podemos ver los dos objetos que se crearon. En este caso aquí dice actualidad porque
siguen trabajando. Después de que se da de baja el objeto A, aquí aparece la fecha en la que se dio de alta y la fecha en la que se dio de baja. En este caso, como es muy rápido, pues aparece la misma fecha, pero así es. Y listo, ¿sale? Entonces, siguiendo hablando de clases, porque ahorita vamos a ver mucha teoría. Una clase pues se va a componer de un constructor, que es el que se encarga de inicializar los atributos del nuevo objeto. Un destructor. Hay lenguajes que manejan destructores, Java no los maneja, pero hay otros que sí. Que básicamente es realizar las rutinas de finalización antes de destruir el objeto y regresarlo a la memoria. El tema de la destrucción a veces se hace con en lenguajes como Java o Python se hacen invocando al garbage collector, y lo que hará el garbage collector es destruir todos los objetos que ya no estén referenciados, ¿sale? A veces es un proceso lento. Por ejemplo, Python en mi experiencia es muy lento con el tema del garbage collector. C es más rápido porque sí maneja destructores, pero bueno, en este caso luego pues aparte de los constructor y destructor, una clase pues tiene sus atributos, que son los que definen las características que van a tener los objetos de esa clase, y los métodos, que son los que definen el comportamiento del objeto. Por ejemplo, un objeto de la clase coche pues tiende a encender, apagar, acelerar, frenar, dar vueltas, a todas las cosas que un coche puede hacer. Si tú te fijas, un superdeportivo y un carro, un Tsuru, por ejemplo, hacen exactamente lo mismo, solamente que uno lo hace más rápido que otro, nada más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace un constructor en Java para darnos la idea. Un constructor pues funciona más o menos como un método, como una función. De hecho, se podría decir burdamente que es una función. Aquí el detalle es que, bueno, tenemos el atributo público, que ese más tarde lo explicaré, pero esta no tiene aquí marcada qué tipo de dato va a devolver. De hecho, el constructor se llama igual que la clase, ¿no? Entonces este es un constructor de la clase empleado. Aquí le mandamos los parámetros que va a tener, con los cuales se van a inicializar los atributos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se establece el número de empleados, se establece el nombre, se establece la fecha de ingreso. Entonces, como aquí dice, pues el constructor puede recibir argumentos para dar valores iniciales a los atributos. Y los atributos pues son los que, como ya he comentado, definen las características de un objeto. En este caso, aquí tenemos número de empleado, que es de tipo entero, nombre, que es de tipo cadena, fecha de ingreso, que es de tipo date, y fecha de baja, que es de tipo date. Aquí el modificador final lo que indica es que ya una vez que se le haya dado un valor, ya no va a poder cambiar. Sí, es como una constante. Y aquí, por ejemplo, la fecha de baja pues sí puede cambiar. En este caso, pues todos los atributos son públicos, y los métodos pues son los que, como ya comentaba, definen el comportamiento de un objeto. Pues básicamente son funciones, solamente que en programación orientada a objetos los llamamos métodos. Aquí tenemos el método. Este método, por ejemplo, es de acceso público, no devuelve nada, se llama dar de baja, pero sí recibe la fecha en la que queremos guardar la baja, ¿sí? Aquí se establece la fecha de baja, y pues aquí manda llamar otro método de otra clase para dar de baja este objeto. Aquí tenemos el método toString. Este devuelve una cadena, es de acceso público, y aquí lo que hace es que regresa la concatenación de nombre más un espacio más la fecha de ingreso más un espacio, y aquí con este operador ternario pues vemos si la fecha de baja es diferente de null, entonces muestra la fecha de baja, y si no, pues dice que actualidad, ¿no? Que todavía está trabajando ahí el empleado. Y pues aquí vamos a ver la clase empleado completa en Java, ¿sí? Aquí tenemos pues la clase empleado, ¿sale? Aquí pues el nombre de public, o sea, es una clase que tiene acceso público.
Aquí pues la palabra clave class, que nos que nos dice pues que estamos definiendo una clase. Aquí tenemos el empleado, el nombre, perdón. Las clases en Java se escriben con mayúscula, es una convención. Entonces aquí vemos los atributos que ya los habíamos visto, que es public, final, número de empleado, public, final, string, nombre, y así, ¿no? Estos son los 4 atributos que tienen empleados, que son número de empleado, nombre, fecha de ingreso y fecha de baja. Luego aquí tenemos el constructor, que ya lo hemos visto. El constructor debe llamarse igual que la clase. ¿Sale? El constructor es de acceso público, eso quiere decir que cualquiera puede invocar un constructor y crear un empleado nuevo. Y aquí pues se establecen los atributos y aquí están declarados los métodos que va a tener esta clase, ¿no? Que sería dar de baja y toString. Me disculpo si se escucha ruido, es alguien que está allá afuera, no está en mí. Entonces aquí está la llave de apertura y la llave de cierre de la clase. ¿Sale? Y cómo se utiliza la clase empleado, ya habíamos visto este código, pero lo vamos a repasar para que quede un poquito más claro. Aquí tenemos la clase RH, ¿sí? Esta clase en particular no se le definió un constructor ni nada, de hecho solamente tiene un método, que es este método público, estático. Ya después explicaré qué es esta palabra clave estática. No regresa nada, se llama main, y aquí recibe los argumentos. Este método es el método principal, ¿de acuerdo? Todos los programas empiezan a correr a partir de la función main. Entonces aquí podemos ver que se crean dos empleados, o sea, dos objetos de la clase de empleado. Aquí se invoca el constructor, se le dan los valores iniciales, se muestran ambas clases. Aquí se da de baja a un empleado, se le pone la fecha de baja y se imprimen otra vez los dos empleados, ¿no? Y básicamente eso es lo más básico que tenemos de programación orientada a objetos. Y pues otra vez esta sería la salida del programa. Juan Pérez, la fecha, actualidad. Yasmín Olivas, la fecha, actualidad. Aquí después de que se da la baja, aquí a Juan Pérez ya le aparece la fecha de baja y a Yasmín Olivas pues ella como si nada, ¿no? Vamos a ver ahora cómo va a ser o cómo debe de ser la estructura de un programa escrito en Java. Aquí tenemos la aplicación, ¿sale? Y la aplicación por dentro puede tener algo que se le conoce como paquetes, ¿sale? Un paquete en su interior puede tener una o varias clases. Así pues, una aplicación puede tener uno o varios paquetes y cada paquete puede tener una o varias clases. ¿Sale? Esto nos permite controlar muy bien los ámbitos de cada parte de nuestra aplicación. ¿Sale? Y pues ahora sí vamos a hablar de lo que son los niveles de acceso en Java. Sí, ya que conocemos la estructura que tiene un programa en Java, ya podemos hablar de niveles de acceso. Permiten determinar el alcance que tendrá un atributo o método de la clase o de la clase en sí. Esto en programación sabemos llamarle scope, pero también se les conoce como reglas de alcance, ¿sí? Aquí el primer modificador que vemos es el modificador public y este nos indica que el elemento es visible para todas las clases de la aplicación. Por ejemplo, si yo aquí en esta clase, aquí donde está el ratón, tengo un método, un atributo declarado como público, puede ser visto por todas las clases de la aplicación, ¿sale? Luego aquí tenemos el nivel de acceso package, ¿sí? Que no se escribe, ¿sale? De hecho por default todos los atributos y métodos tienen acceso package, ¿sale? Entonces aquí en este caso pues el elemento es visible para todas las clases dentro del mismo paquete, es decir que si hay una clase aquí, un atributo método va a ser visible para las que están dentro del mismo paquete. Espero que se alcance a ver el ratón. Sin embargo,
para las que están fuera en estos paquetes no serán visibles, ¿sale? Luego tenemos protected, que es el elemento solo será visible para las clases heredadas. Ya explicaremos más adelante qué es eso. Y por último, el acceso privado, private. Aquí el elemento pues no será visible fuera de la clase. Eso quiere decir que si yo tengo un elemento aquí, ni siquiera estas clases del mismo paquete lo podrán ver. Solamente aquí en la misma clase se puede ver ese atributo o método. Y otro modificador importante es el modificador estático. Lo voy a leer textual y luego lo explico, ¿sale? Todos los atributos y métodos de una clase no existen hasta que esa clase es instanciada. Como te comentaba, una clase pues es una idea de lo que va a existir, ¿sale? Es el molde de un pastel. Y el proceso de instanciamiento o instanciación es cuando invocas al constructor y declaras un objeto de esa clase. En ese momento, todos los atributos y métodos cobran vida, ¿sí? Pero hay veces que no necesitas tener objetos de esa clase. Solamente te interesan sus datos o solamente te interesan las funciones o métodos que tiene. O a veces hay circunstancias en las que no tienes manera de instanciar esa clase. Ya lo explicaré más a fondo después, ¿sale? Entonces existe el modificador estático, que lo que hace es que hace que el objeto, el atributo o método que estés utilizando o que te interese, exista siempre, independientemente de que haya o no instanciación u objetos de esa clase. En este caso podemos ver aquí la clase empleado acciones y tiene dos miembros estáticos, que es el método obtener número empleado y es el método dar de baja. Eso quiere decir que estos dos métodos pueden ser utilizados directamente sin tener que crear un objeto de la clase empleado acciones. Y esto es de mucha utilidad cuando, por ejemplo, tienes un objeto o una clase con muchos métodos o muchos atributos, no, mejor dicho, métodos. A veces puedes hacer objetos muy pesados y si esos objetos vas a cargar muchos de ellos, vas a desperdiciar mucha memoria. Entonces puedes crear mejor métodos estáticos para que se creen nada más una vez en memoria y no se esté copiando ese código muchas veces, y así haces tu programa más ligero y más eficiente. Ya después veremos más a fondo todo eso, pero por lo pronto este es el modificador static. Y el modificador final, que ese ya lo había explicado, que es el que hace que un atributo sea como una constante, o sea, te exige que se le dé un valor y ese valor ya no va a poder ser modificado después. ¿Sí? Y aquí se pone, por ejemplo, y aquí ya podemos entender que el número de empleado es final, o sea, que ya no puede variar y que es accesible desde todas las clases de la aplicación, ¿sale? No solo del paquete, sino también de la aplicación. Y pues yo creo que ya tenemos suficiente como para hacer un hola mundo, pero ese lo voy a dejar para el siguiente video. Espero que esto te vaya a servir de algo y hasta pronto.